Muchas gracias, hermanos, por esta invitación. Gracias a la Iglesia de Pavón, por poder compartir este tiempo de la palabra de Dios. Y gracias también, por eh, poder estar en este tiempo de oración, que es algo tan especial para nuestras vidas. Y los invito a que podamos ver en la palabra de Dios el Salmo 27. Mientras ustedes buscan, les cuento un poquito del Salmo 27. El Salmo 27 es un salmo escrito por David. Es un salmo que muchas veces nosotros lo hemos cantado, por lo menos en mi juventud se cantaba este salmo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? No sé si ustedes lo han cantado, pero es un salmo precioso. Justamente es el himno que cantamos, el 392, es un himno que ilustra también este salmo, el Salmo 27, porque el Salmo 27 es una canción hecha oración. Y qué hermoso, hermanos, es que muchas veces nuestras canciones sean la oración de nuestro corazón. Y no sé si les ha pasado a ustedes de estar cantando, estar identificándonos tanto con la canción que se convierte a veces en una oración de nuestra alma. Y este salmo es más o menos lo mismo. Es una canción de David y David comienza cantando y luego esta canción se transforma en una oración. Este salmo es un salmo de David, pero algunos autores no ortodoxos, estudiosos de la palabra, pero no ortodoxos, dicen que este salmo, la primera parte de este salmo fue escrito por David, pero la segunda parte no fue escrito por David. Este salmo tiene 14 versículos. Del versículo 1 al 6 encontramos una canción preciosa, pero luego desde el versículo 7 al 14 encontramos una súplica, una oración de temor delante de Dios. Es por eso que algunos estudiosos no ortodoxos hablan de que hay dos escritores, pero la palabra de Dios nos dice Salmo de David, y este salmo, escrito por David, justamente refleja dos, dos aspectos que hay en nuestras vidas, que ya lo vamos a ver. Es un salmo escrito por David, desde el principio al final. Y es un salmo hermoso en el cual David lo escribe. No sabemos muy bien cuál es la situación que está pasando David, pero David está pasando por una situación difícil. Quizás este salmo fue escrito cuando David fue perseguido por su hijo Absalón, donde David sufrió la persecución de su propio hijo. O quizás este salmo fue escrito por David ante la persecución de Saúl. Si ustedes recuerdan la historia de Saúl y David, Saúl, rey de Israel, David fue coronado rey siendo muy joven, pero Saúl luego empezó a perseguirlo a David. Y vivió David una persecución de muchísimo tiempo. Tan es así que Saúl
lo quiso matar a David en varias veces, ¿recuerdan? Así que David sufrió bastante la persecución de Saúl y posiblemente a través de estas persecuciones y a través de estas luchas, David escribe este salmo. Si bosquejamos este salmo, podemos hablar de tres partes de este salmo. La primera parte, podemos decir que es David está dando su fundamento personal. Versículo 1, David dando su fundamento personal. Versículo 2 al 6, David está dando su historia personal. Si ustedes, no lo vamos a leer a todo el Salmo, pero en el versículo 1, como ya hemos leído, dice, Jehová es mi luz. Y dice, Jehová es la fortaleza de mi alma, dice David. Y ahí David está mostrando cuál es el fundamento de su persona. Dios mismo. Jehová es mi luz y Jehová es mi fortaleza. Es el fundamento de David, es el fundamento personal de su vida. Pero a partir del versículo 2 al 6, se describe la historia personal de David y se ve el pasado de David, se ve el presente de David y se ve el futuro o el porvenir de David. En el versículo 2 dice David, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y ahí David va contando todas sus luchas, todos sus enemigos, todos sus angustiadores, y está hablando en forma pasada. A partir del versículo 3 empieza a hablar en forma presente. Y dice David, aunque un ejército, hoy, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y ahí habla de su presente y de su confianza en Dios. Pero también David en este tramo habla de su porvenir, de su futuro. En el versículo 5 dice, porque él, Jehová, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Y ahí todos los tiempos verbales están en futuro. Jehová me esconderá, Jehová me ocultará en lo reservado de su morada. Versículo 6, luego me levantará o levantará mi cabeza y yo sacrificaré. Son todos verbos en futuro. Y David aquí empieza a describir su confianza en Dios y su confianza en Dios en el porvenir. El fundamento de su vida es Dios. Su presente, aunque hay luchas, él está confiando firmemente en Dios. Su pasado es una vida de victoria, viendo la mano de Dios en su vida. Y su porvenir es el deseo más grande de David, de estar en la presencia de Dios, de estar en el tabernáculo. En esta época todavía no estaba el templo lo hizo Salomón, pero estar en el tabernáculo, estar al servicio de Dios y estar compartiendo con Dios en todo momento. Qué hermoso es también este sentir en esta canción y este vivir de David para con cada una de nuestras vidas. Nuestro pasado, vemos la mano de Dios. Nuestro presente, la mano de Dios ayudándonos, guiándonos, alentándonos. Y nuestro futuro, estar con nuestro amado Salvador, con nuestro Señor, con nuestro Dios y disfrutar plenamente con Él. Pero a partir del versículo 7 hasta el versículo 14, que es un poco el estudio en este tiempo, David empieza a orar
y dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Y por eso yo le decía que esta es una canción que se convierte en oración. Y acá podemos bosquejar el libro, el salmo este, recién le leí un bosquejo en tres partes: el fundamento personal de David, la historia personal de David y a partir del versículo 7, la oración personal de David, que ya la vamos a leer. Pero también podemos dar un bosquejo muy, muy sencillo, muy simple, que está dividido en dos partes. Una parte externa, que es la vida de David, una parte externa, y una parte interna, que es la oración de David. La vida externa de David la encontramos del 1, versículo 1 al 6. La vida interna de David la encontramos del 7 al 14. Es un bosquejo muy sencillo, pero que nos ayuda a ubicarnos en este salmo y también nos ayuda a ubicarnos en nuestras vidas, porque cada uno de nosotros tenemos una vida externa, una conducta. El mundo nos ve y actuamos, vivimos una vida externa, pero también tenemos una conducta o una vida interna. Y en esa vida interna es una vida de oración delante de Dios, en donde nos encontramos nada más y nada menos nosotros con Dios y Dios con nosotros, y Dios conoce nuestro interior. Las personas ven lo exterior nuestro, pero el Señor conoce el interior de nuestros corazones, el interior de nuestra vida de oración. Es por eso que a partir del versículo 7, David empieza a decir, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tus caminos y guíame por senda de rectitud. A causa de mis enemigos, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Y acá, desde el versículo 7 al versículo 14, justamente vemos el interior del corazón de David. Y hermanos, como les decía, muchas veces nosotros tenemos una vida externa y una vida interna. Y en esa vida interna vamos reflejando delante de Dios nuestros temores, nuestras dificultades, nuestras ansiedades, nuestros conflictos, nuestras incertidumbres. Y es lo que refleja acá David desde el versículo 7 al 14. Por eso algunos autores dicen, esta segunda parte no fue escrita por David. No puede ser que desde el versículo 1 al 7 hay victoria, pero desde el versículo 7 al 14 hay lucha. Hay lucha, hay conflicto, hay aflicción, hay ansiedad. Pero, ¿saben? Acá nos metemos en la vida interior de David y nos metemos en el corazón de un hijo de Dios que está orando ante el Padre, descubriendo su corazón,
abriendo su corazón delante de Dios y mostrándole a Dios todo lo que tiene él en su corazón, sus conflictos, sus luchas, como dice acá, versículo 12, dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. David estaba con temor, con miedo. Dice, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Más adelante, más atrás dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová me recogerá. Acá David está abriendo su corazón delante de Dios. Y hermanos, qué importante es que nuestras oraciones, en nuestra intimidad con nuestro amado Salvador, con nuestro Dios, abramos completamente nuestro corazón y le mostremos a Dios lo que pasa por mi corazón, por mi mente, mis miedos, mis luchas, mis enemigos, los que me persiguen, mis pensamientos de ansiedad, de aflicción, mis necesidades, todas abiertas y dispuestas delante de Dios. Y acá quisiera que reconozcamos en esta oración de David un pequeño bosquejo que es el siguiente. La oración que nos muestra acá David busca por lo menos 4 cosas. La primera de ellas es busca la misericordia de Dios. Versículo 7. Dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. David está buscando la misericordia de Dios. Y queridos hermanos, qué hermoso es poder refugiarnos en la misericordia de Dios en nuestras oraciones. Saber que nosotros somos pequeños, somos ínfimos, somos finitos. Nosotros, si nos comparamos con Dios, Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios conoce todas las cosas, conoce toda mi vida y yo me refugio en la misericordia de Dios, porque su amor es tan grande que Él, viendo mi miseria, me ama, viendo la flaqueza de mi corazón, me ama, viendo mis temores, Dios me ama, y yo me refugio en la misericordia de Dios. David, en la oración, se refugiaba y buscaba la misericordia de Dios, un Dios soberano, un Dios que controla todas las cosas, y aunque pasemos por necesidades y aflicciones, Dios tiene el control de todo ello y es una escuela de Dios para nuestras vidas. David aprendió mucho de la persecución de Saúl. David aprendió muchísimo. Y queridos hermanos, las luchas que tenemos cada día es la escuela de Dios que Dios utiliza para enseñarnos y para muchas veces reconocer nuestra pequeñez y nuestra debilidad y aferrarnos nada más y nada menos que a ese Dios soberano. La oración ha de buscar la misericordia de Dios, pero la oración también ha de buscar el rostro de Dios. Versículo 8. Y en este salmo, el versículo 8 es el versículo clave. Dice David, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Otra traducción dice lo siguiente, mi corazón sabe que tú has dicho, buscadme, y yo busco tu rostro, Señor. Miren, hermanos, parece raro esta enseñanza, pero
nuestras oraciones, en nuestras oraciones debemos buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios, como hacía Moisés cuando subía al monte, viéndolo a Dios cara a cara. Nadie ha visto a Dios, ¿no? Pero ni lo veremos a Dios cara a cara, pero sí buscamos el rostro de Dios, buscamos la presencia de Dios. Acá el rostro de Dios es un antropomorfismo, en donde el autor está expresando que la mayor necesidad de él en su oración es estar en la presencia de Dios, es saber que está allí el Señor, y yo me humillo y me postro delante de su rostro y delante de su presencia. David estaba buscando el rostro de Dios aún en medio de sus aflicciones, de sus temores y de sus conflictos. La oración ha de buscar la misericordia de Dios, ha de buscar el rostro de Dios, pero también en el versículo 11 ha de buscar los caminos de Dios. Dice el versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino. Saben, muchas veces las aflicciones en nuestra mente y en nuestro corazón nos desenfocan de la mirada y del camino de Dios. Es por eso que en oración debemos buscar nuevamente cuál es el enfoque de Dios para mi vida. Los temores no me deben sacar del camino de Dios. Las aflicciones y los conflictos no me deben sacar del camino de Dios. Me deben aferrar a tomarme de su mano y a seguir caminando en esta vida por ese camino que Dios ha planeado para mí. Por eso dice David, enséñame, oh Jehová, tu camino. Mi camino, el camino de Aníbal, debe ser el camino de Dios. El camino de David debe ser el camino de Dios. Y si el camino de Dios es que pase por un tiempo difícil, lo voy a caminar a ese camino, pero tomado de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Por eso, en esta oración, David está diciendo, Señor, busco tus caminos, busco tu misericordia y busco tu rostro. Señor, quiero seguirte a ti con todas mis fuerzas. Y por último, termina diciendo David una gran enseñanza para nosotros. Versículo 14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Qué hermoso que esta oración termina con una nota de tranquilidad, de paz, de confianza del siervo de Dios para con su Señor, porque el siervo de Dios se dispone en las manos de Dios con paz y con tranquilidad. La otra cosa que debemos hacer en nuestras oraciones es esperar en Dios, esperar en Dios y tomar de la paz de Dios para nuestras vidas. Espera en Dios, dice David, aguarda a Jehová. ¿Saben? Este salmo empieza con Jehová. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Y termina en el versículo 14 diciendo, aguarda a Jehová. Comienza con Jehová y termina con Jehová. Y queridos hermanos, así debe ser nuestra vida. Comenzamos cuando nos despertamos a la mañana tempranito. Señor, Jehová, Dios, mi Salvador, mi Señor, acá estoy. Comenzamos con Dios. Y a la noche, cuando terminamos y cerramos nuestros ojos para descansar y para dormir, Señor Jehová, descanso en ti.
Gracias por la paz que me das. Descanso en vos, aguardo, espero en Dios. Muchas veces nuestro corazón se inquieta, nuestro corazón se desestabiliza y los problemas de esta vida muchas veces nos agobian. Pero qué hermoso es poder disfrutar la paz de Dios en nuestras vidas y acostarnos a la noche diciendo como dice David, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. El Señor Jesús, allí en San Juan, capítulo 14, capítulo 14, dice el Señor Jesús a sus discípulos, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y queridos hermanos, este salmo termina con la paz de Jehová en nuestras vidas. Y nuestras oraciones deben terminar en paz, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas y sabiendo que Dios nos va a sacar adelante en todo momento. Queridos hermanos, disfrutemos este salmo precioso, disfrutemos de la oración interna con nuestro amado Salvador, y aunque vivamos situaciones difíciles, el Señor tiene control de todo. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga.